Capítulo 3, 4004 AC. La caída del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. La palabra astuta, tal como se emplea aquí, no es negativa, sino positiva. Todo lo que Dios hizo antes de la caída fue positivo. Describe las cualidades como rapidez de la vista, rapidez de movimiento, actividad del instinto de conservación y por lo visto adaptación inteligente a su ambiente, la cual dijo a la mujer, no es una fábula, antes de la caída la serpiente tenía limitada capacidad de expresión. A Eva no le sorprendió de que él le hablara, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente por lo visto, le prestó sus facultades a Satanás, aunque no se menciona al maligno. Al ser ese el caso, Satanás habló a través de la serpiente y puso en tela de duda la palabra de Dios. 2. Si la mujer respondió a la serpiente, declara que Satanás dirigió su ataque contra Eva, en lugar de Adán, solo usó a Eva como un medio para alcanzar a Adán. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La prueba de nuestros primeros padres fue ordenada por Dios, porque el periodo de prueba era esencial para su desarrollo espiritual y autodeterminación. Pero como él no deseó que fuesen tentados para que cayeran, no le permitiría a Satanás tentarles de una forma que superara la capacidad humana de ellos. Por lo tanto, los tentados hubieran resistido al tentador. 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva citó lo que el Señor había dicho acerca de la prohibición, pero luego agregó, ni le tocaréis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Declara una pura y simple negación de la palabra de Dios. Como se lo había predicado Dios a Adán, Satanás le predica ahora a Eva. Jesús llamó a Satanás un mentiroso, que se refiere probablemente a este mismo momento. 8:44, 5. Antes bien sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos. Sugiere el alcance de una sabiduría superior, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. En efecto dice, tú serás Elohim. Fue una promesa de divinidad. Dios es omnisciente, en el sentido de que su conocimiento del mal es perfecto, pero no por experiencia personal. Por su propia naturaleza, Él está totalmente separado de todo lo que es malo. El conocimiento del mal que Adán y Eva aprenderían sería por medio de la degradación moral, lo que provocaría la destrucción. Aunque era propio desear ser como Dios, es correcto solo si se hace de la manera correcta, y es por medio de la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, presenta la codicia de los ojos, y que era agradable a los ojos, el deseo de la carne, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la soberbia de la vida, y tomó de su fruto, y comió. Constituye la caída, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Se refiere al hecho de que obviamente Adán era un observador de todos estos sucesos. Algunos afirman que por amor a ella él comió de la fruta prohibida que ella le ofreció. Sin embargo, nadie peca a causa del amor. Eva se sometió a la tentación debido al engaño, pero Adán no fue engañado, y Tim 2:14, él cayó a causa de la incredulidad, simplemente no creyó lo que Dios había dicho acerca de la situación. Contraste el versículo 6 con Lucas 4:1-13, ambos presentan las tres tentaciones, el deseo de la carne, la codicia de los ojos, y la soberbia de la vida. El primer hombre cae, el segundo hombre conquista. 7. Y fueron abiertos los ojos de ambos, se refiere a la conciencia de culpabilidad como consecuencia de su pecado, y conocieron que estaban desnudos, se refiere al hecho de que habían perdido la luz envolvente de la pureza, que anteriormente había vestido sus cuerpos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Los pecadores se visten de moralidad. Sacramentos y ceremonias religiosas son tan inútiles como el delantal de hojas de higuera de Adán. 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Una vez la voz del Señor había sido un sonido acogido, ahora se convirtió en un sonido temible a causa de su pecado. No es que la voz del Señor había cambiado, ya que no había cambiado, era la misma voz que habían oído desde la creación. Él no había cambiado, sino que ellos habían cambiado,
y se escondió el hombre y su mujer de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. He aquí el amanecer de una nueva era en la historia de la humanidad. Es ahora por primera vez abierto el ojo de una conciencia culpable, y Dios y el universo aparecen en formas nuevas y terribles. 9. Y llamó el Señor Dios al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Es la primera pregunta en el Antiguo Testamento. ¿Dónde estás tú? Es la primera pregunta en el Nuevo Testamento, Mat. 2:2. En el Antiguo Testamento, Dios busca al pecador; en el Nuevo Testamento, el pecador busca a Dios. 10. Y él, Adán, respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo. El temor es la primera reacción del hombre caído. La conciencia de Adán de las consecuencias del pecado es más profunda que su entendimiento del pecado en sí, porque estaba desnudo, y me escondí, estaba desnudo al juicio de Dios, debido al pecado, que debe ser juzgado. Trató de ocultarse de Dios, tal como lo hacen incalculables millones, pero nunca con éxito. Dios quería que Adán supiera que el que se esconde de él, no puede ocultarse de él, y el que huye de él nunca puede escaparse de él. 11. Y le dijo, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? Traslada la mente de Adán de la consecuencia al pecado que lo había causado, mientras el hombre sienta pena solamente por los resultados de su acción, no haya arrepentimiento ni deseo de volver a la presencia divina. Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses. La forma en que fue constituida la pregunta elimina el pretexto de la ignorancia y también señala al hecho de que el pecado se había llevado a cabo en violación directa de la prohibición divina. Calvino. 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. En primer lugar Adán culpó a Dios y luego culpó a Eva. Él recapitula la historia, como si, a su criterio, se tratara de una cuestión de rutina que le obligó a actuar de tal forma. El hombre sigue haciendo lo mismo desde ese entonces. 3. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Las dos preguntas, ¿dónde estás, tú, y ¿qué es lo que has hecho?, constituyen el problema humano. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Presenta a Eva echándole la culpa a la serpiente. En cierto sentido, también culpó a Dios, simplemente porque Dios había creado la serpiente. El pacto adánico y las maldiciones. 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, como veremos, no presenta ninguna pregunta o interrogación que se le plantea a la serpiente de modo alguno. Dios le juzga, y es al oír esta sentencia que la pareja culpable escucha la primera gran promesa respecto a Cristo: por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todas las criaturas vivientes y entre todos los animales del campo. Se refiere a este animal que posiblemente fue reducido de lugar y posición más alto en el reino animal a lo más bajo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Si de hecho la serpiente hubiera sido un instrumento involuntario en manos de Satanás, entonces creo que el Señor no habría puesto una maldición sobre este animal. 15. Y enemistad pondré, animosidad, entre ti y la mujer. Presenta al Señor en realidad hablándole ahora a Satanás, quien había usado la serpiente. En efecto, el Señor le está diciendo a Satanás, utilizaste a la mujer para derrotar la raza humana, y yo voy a utilizar a la mujer como instrumento para traer al Redentor al mundo, quien salvará la raza humana, y entre tu simiente, la humanidad que sigue a Satanás, y la simiente suya, el Señor Jesucristo. Cristo, te herirá en la cabeza. La victoria que ganó Jesús en la cruz. Colonia 2, 14-15, y tú le herirás en el calcañar. Los sufrimientos de la cruz. 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en el parto. El plan original de Dios era que el marido y la mujer traerían hijos e hijas de Dios al mundo. Debido a la caída, ellos solo pueden procrear hijos e hijas trayéndoles al mundo a la semejanza de Adán. Gen. 5:3. Con dolor darás a luz a los hijos. Como consecuencia de la caída, los hijos nacerían en un mundo de dolor, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Su marido, en lugar de Dios, se enseñorearía ahora de ella. 17. Y a Adán le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, Adán prestó atención a su esposa en lugar de Dios, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. El árbol en sí no tiene propiedades de maldad en la fruta. La caída, como se dijo,
fue causada más bien por la desobediencia a la palabra de Dios. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Al principio la tierra estaba destinada a ser un paraíso, pero ahora producirá su plenitud en poca cantidad. Además, la frase, todos los días de tu vida, declara la sentencia de muerte, lo que significa que la vida es ahora terminal, todo como consecuencia de la muerte espiritual, que era y es, la separación de Dios. 18 espinos y abrojos te producirá. Originalmente los espinos y los abrojos no eran parte de la creación de Dios, siendo este el resultado de la maldición, que es el resultado del pecado del hombre, y comerás plantas del campo. Ahora éstas ya no crecerían libremente, como era la intención original, pero ahora solo con gran cuidado y labor. 19 En el sudor de tu rostro comerás el pan, se obtendrá el alimento por trabajos rigurosos, hasta que vuelvas a la tierra. La fuente de vida, que anteriormente estaba en Dios, se encuentra ahora en los alimentos, y lamentablemente es insuficiente, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El poder de Dios por sí solo podría mantener vivo el polvo. Al no existir ya eso, el hombre vuelve al polvo. 20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto Ela fue la madre de todos los vivientes. Dios le dio nombre al hombre, y lo llamó Adán, que significa barro rojo. Adán nombró a la mujer, y la llamó Eva, que significa vida. Adán lleva el nombre del cuerpo moribundo, Eva del alma viviente. 21 Y el Señor Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. En la confección de túnicas de pieles, Dios, en efecto, les estaba diciendo a Adán y Eva que sus hojas de higuera eran insuficientes, como también, Él les estaba enseñando que sin el derramamiento de sangre, que corresponde a los animales que dieron su vida, que eran tipos de Cristo, no hay remisión de pecado. En este primer sacrificio se estableció la base de la totalidad del plan de Dios en cuanto a la redención. También se debe tomar nota de que es el Señor Dios quien proporcionó estos abrigos y no el hombre mismo, lo cual nos dice que la salvación es enteramente de Dios y en absoluto no del hombre. La vida de Cristo entregada en la cruz y ofrecida como nuestro suplente es lo único que cubre el pecado. Hay que rechazar todo lo demás. Expulsión del huerto. 22 Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. El Señor conocía la maldad, no por experiencia personal, sino más bien por medio de su omnisciencia. El hombre ahora conoce la maldad al hacerse malo, que es la fuente misma de todo dolor en el mundo. El pronombre, nosotros, significa la deidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, pues, para que no meta su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Esto hubiera sido lo peor de todo, tener un Adolfo Hitler vivo para siempre, etc. 23 Y lo echó el Señor Dios del huerto de Edén. En efecto se trataba de un acto de misericordia. El hombre fue expulsado del huerto, porque si hubiera comido del árbol de la vida él habría perpetuado su sufrimiento, pero el amor de Dios por él, aunque caído y culpable, es tan grande que lo acompaña en el exilio, como también, a través de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, quien se entregará en sacrificio. El Señor le mostrará a Adán y a todos los que le siguen cómo volver al paraíso. Lamentablemente no hay constancia de que Adán y Eva pusieron fe alguna en el Señor. Lamentablemente, incontables miles de millones han seguido su ejemplo, para que labrase la tierra de que fue tomado. Se refiere a un lugar de trabajo duro, no a un lugar de tormento. 24 Echó, Dios, pues, fuera al hombre, implica la idea de fuerza y disgusto, y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Estos querubines significaban la santidad de Dios, lo que el hombre ya había perdido, y una espada encendida que se revolvía a todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. La espada encendida fue emblemática de la gloria divina en su actitud hacia el pecado.